¿Qué cambio, oiga? Si el colegio es un colegio cristiano, a lo mejor dicen para que sea una sociedad más cristiana. Pero yo siempre digo, ¿y qué diferencia hay entre esa formulación y la de esos muchachitos por ahí que dicen que el fin de la educación es la construcción de la identidad de su pueblo? Es la construcción de la nacionalidad nueva que está surgiendo. O de los otros que dicen que el fin de la educación es la formación del sujeto para la revolución institucionalizada. ¿Qué diferencia hay? En el fondo, la escuela se nos convierte en instrumento para manipular. La escuela termina convirtiéndose en un instrumento al servicio de una ideología. Y a mí esto me parece muy serio. Me parece muy serio. Por eso se piden maestros que estén ideologizados frecuentemente, y si no lo están, que vayan a los centros para que los ideologicen, como agentes de la ideología correspondiente. Y entonces se dice, ¿qué hay que enseñar de la escuela? Pues observen ustedes. Cuando yo leo lo que decía el ministro de Educación del Tercer Reich, Kurz, y él planteaba cuáles eran los programas de estudios, ¿no? ¿Qué historia había que estudiar en Alemania entonces? ¿Qué literatura había que estudiar en Alemania entonces? Y la que no había que estudiar, claro está. ¿Qué ciencias había que estudiar? Y uno compara con determinadas cosas que estamos viendo cuando se ha introducido la ideología en los centros, dice, estamos en las mismas, aunque la materia concreta sea otra. Porque la escuela se convierte en un instrumento de manipulación del alumno al servicio de una ideología. Y cuidado que el cristianismo podría terminar convirtiéndose en una ideología también, si no somos cuidadosos en su trato, si no le tratamos con miramiento. Esto, perdonen ustedes que me detenga un momento porque tiene su importancia. Porque tengo un poco la impresión de que en determinados ambientes, incluso del humanismo cristiano, se ha introducido este planteamiento sin darse cuenta, y que hay muchos profesionales de la educación que lo han abrazado con un entusiasmo que sería digno de mejor causa. Miren ustedes, yo al ser humano lo considero que es, la metáfora del ser humano es como este vaso. Fíjense que es un vaso profundo, como el ser humano. Yo, en tanto que persona, tengo un yo. Tengo una dimensión de mi propia identidad. Yo soy yo, profundo. Pero al mismo tiempo observen ustedes que el vaso tiene apertura. Yo tengo una dimensión pronominal del yo, pero tengo una dimensión también preposicional del yo para con hacia los demás. Imagen bonita del vaso, ¿no? Hacia la persona. Además, observen ustedes que el vaso tiene exterioridad y tiene interioridad, como yo. Yo también tengo exterioridad. Antes me preocupaba mucho, ahora cada vez que soy más viejo me preocupa menos. Pero tengo una interioridad muy interior. Tengo una interioridad en grado superlativo. ¿Saben ustedes cuál es el superlativo del interior, verdad? Íntimo. Yo soy persona porque tengo intimidad. Sí, pero esta metáfora pierde su valor a partir del momento en que yo reduzco el vaso, lo proyecto sobre su plano inferior. Si hago una proyección del vaso a su plano inferior, si lo reduzco a su plano inferior, ¿qué me queda del vaso? Profesores de dibujo, arquitectos, delineantes, que entendéis esto, lo que me queda es en la proyección un círculo, ¿no es cierto? Pues miren, la sombra, me queda un círculo. Y entonces termino definiendo al hombre, cuando lo reduzco a su plano inferior, al plano meramente social, lo reduzco a la apariencia social y pierdo de vista todas las dimensiones. Por eso cuando yo pregunto ahora al profesorado, dígame usted cuáles son los valores que debe cultivar la escuela, me sale inmediatamente con la retahíla de los valores puramente sociales. Y me dicen, sobre todo el valor de la tolerancia, el primero que sale. Y
Bien. Pero ¿ha pensado usted? La tolerancia es el valor social de la mera dimensión horizontal. Debemos vivir juntos, debemos tolerarnos, debemos soportarnos, que eso es lo que dice tolerar. Aguántese usted un poco, hombre. Pero cuando yo empiezo a ver al ser humano con todas estas dimensiones que hemos señalado antes, digo, no solo la tolerancia es un valor mínimo, sino que yo al otro lo empiezo a ver como persona. Y como persona me exige no solo tolerancia, sino que lo trate con miramiento, del respice latino, con respeto. El respeto a su historia. ¿Qué más valores les pregunto? Dice, la participación democrática y ciudadana. Pues está bien, pero ¿no le parece a usted un poquito esto? O esta reducción a superioridad es la que me explica una de las hipertrofias más llamativas en este momento. Mire usted, si yo al lado de este vaso pongo esta botella y la reduzco a su plano inferior, ¿qué me queda? Otro círculo igual que el del vaso, ¿sí o no? Y si pongo una pelota aquí al lado y la proyecto a su plano inferior, otro círculo. Y si pongo un plato, otro círculo. Es decir, cuando se reduce al ser humano simplemente a la dimensión social, el valor que se hipertrofia, el único valor importante, es el de la igualdad. Pero la igualdad, cuando empieza a perder de vista la identidad o la diferencia de cada uno de ellos, se convierte en un contravalor, más que en un valor. Lo humano es otra historia. Lo humano está contenido en el vaso, profundidad y apertura. Entonces, hay quien pensó que el hombre era esto simplemente esa sociología crítica de la educación. Y entonces por eso nos dijeron que la escuela da calidad cuando, y simplemente cuando produce igualdad. Cuando produce igualdad. Eso es lo que en algún lugar he denominado la escuela de los adoquines. Porque hay una enorme diferencia entre un mosaico romano y un adoquinado, ¿o no? En un mosaico romano, vayan ustedes a América a verlo. Cada tesela, cada piedrecita es diferente a la que está al lado. Y puesta al lado de la otra forma un conjunto armónico precioso, pero su diferencia puesta al lado de otra. Mientras que en un adoquinado ya todos los adoquines iguales. Y se rompe uno pues cuando empieza. Esta es la escuela que queremos. Bueno, pues frente a todas estas corrientes en este momento, el Papa perspicaz dice hay una emergencia educativa que consiste en otra perspectiva distinta, que es la que denomino yo, no el Papa, la denomino yo, la perspectiva personalizadora. No personalizada, digo personalizadora, con ese sufijo. Porque de lo que se trata es de instaurar la filosofía del ser frente a la del estar. ¿Qué quiere decir? Que yo traje a mis hijos para ser, no para estar. Y esto pertenece al orden de la naturaleza, no le demos vueltas. Porque si yo observo lo que hacen los animales con sus crías, veo que las procrean, las cuidan, las protegen y las entrenan para que sean plenamente lo que son. Y así veo que el águila entrena a los aguiluchos para que sean plenamente águilas, no para que vuelen como gorriones, sino como águilas. ¿Me explico? Y veo al jabalí que entrena a sus jabatos para que sean plenamente jabalíes, no para que tengan comportamientos de cordero, jabalíes. Y yo he traído a mis hijos y los cuido, los entreno y los protejo para que sean plenamente lo que son. Y entonces la pregunta que me hago es, ¿y qué son? Oiga, y mi respuesta es clara, igual que ustedes, son personas. Y lo que en los animales se llama crianza, entonces en mi caso se llama educación.
los cuido, los protejo y los entreno para que sean plenamente personas. Por lo tanto, la educación tiene como objetivo fundamental la maduración de la persona, del niño, del sujeto, que llegue a tener una personalidad sólida. Y entonces, ¿qué hay que enseñar en la escuela, por ejemplo, en la educación? Miren, seguramente lo de siempre, yo a eso no le doy demasiadas vueltas. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Porque la pregunta fundamentalmente no es esta, sino que la pregunta es ¿y qué efecto produce en la maduración de la personalidad del sujeto, del educando, aquello que le estoy enseñando? Le puedo enseñar las matemáticas de siempre, la filosofía de siempre, la historia de siempre, pero la pregunta no es cuántas matemáticas, filosofía e historia saben, sino qué efecto están produciendo en la maduración de la personalidad. Maduración cognitiva, maduración afectiva, maduración de la libertad. ¿Qué efecto están produciendo en él? Y entonces el maestro ya no va a ser una persona simplemente que sabe mucho, pero tiene que saber, sino que es un dinamizador del crecimiento de la personalidad del sujeto. La escuela pone en su clave de bóveda un término fundamental, que es la libertad. Porque donde no hay libertad presente, no hay educación. Habrá adiestramientos, se domesticará alumnos, pero no hay educación. Por lo tanto, un lugar para enseñar al alumno a ser libre. Digo para enseñarle a ser libre, no porque es libre, porque no son libres. A mí esta tontería que nos hemos inventado de que el hombre nace libre, yo no sé ustedes, pero mis hijos no nacieron libres. Joder, un tiempo me ha costado y no sé si he logrado. No, para que sean libres, lo cual va a exigir unas condiciones determinadas que ya entramos en ello después si quieren ustedes. Esta es la escuela de la divergencia educativa, la escuela que pone a la persona como centro. A la persona como centro. Oiga, ¿qué importancia tiene esto para un pensamiento del humanismo cristiano? Mire usted, yo no puedo sustraerme a una narración que leo casi siempre simplemente en clave literaria, que es la narración que se hace en el Génesis de la creación del hombre, que a mí personalmente, y he contado que mis alumnos cuando se lo planteaban, me resulta fascinante. Ahí el narrador quiere explicar algo muy importante, por lo visto, a un pueblo, en la que el mensaje fundamental es decirles: el hombre es el ser más digno que hay en la creación, lo más digno que hay. Ocupa un lugar señero en la creación. Dice, ¿cómo les explico yo a esta gente para que lo entiendan? Y entonces les cuento una historia, les cuento un mito. Dice, entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Primera definición de la divinidad del ser humano. El hombre, el ser humano, es imagen de Dios. Es un casi Dios. Pero entonces el narrador dice: esto es muy atrevido, quizás me entenderán. Y entonces vuelve a hacer la segunda narración, recuérdenla. Dice, a ver si así me entienden un poco mejor. Dice, entonces Dios cogió barro, todo lo opuesto, lo más tirado, no te olvides, barro. Dice, y modeló una figura. Y cuando la tenía modelada, dice, le sopló en las narices su espíritu. Segunda definición de la divinidad del ser humano. El ser humano es un ser que lleva el espíritu de Dios dentro. En Zeus, dirían los griegos, entusiasmo.
El hombre es un ser entusiasmado. ¿Ya está? Dice, no. No es suficiente esto. No es suficiente esto. Entonces Dios lo miró y dijo, no está bien esto. No es suficiente. Y dice, y lo hizo entrar en un sueño. Y cuando estaba en ese sueño, lo arrancó una costilla, le arrancó una costilla, para hacer de esa costilla otro ser humano diferente. Otro ser humano diferente. Subraya esto. Oiga, ¿por qué cuenta esto así el narrador? Porque en el fondo algo me está diciendo. Que el otro ser humano diferente no es ni siquiera semejante a mí solo. Es parte de mí mismo. Es un yo mismo. Martin Buber decía esto, ¿no? Es un yo mismo. Es parte de mí mismo. Y cuando el primer hombre despierta y descubre que hay otro ser humano, aunque diferente, que viene a sacarlo de su soledad, entonces se oye a Dios que dice, ahora está terminado. Ahora es perfecto, verbo perficio, perface, ahora está terminado, está hecho ya, está acabado. Oiga, ¿cuándo se produce la perfección en el acabado del ser humano? No porque lleva el Espíritu de Dios dentro simplemente, sino que el Espíritu de Dios le lleva al encuentro con el otro ser humano, con el hombre como centro, con la persona como centro. Fascinante, ¿no? Integrar esto en la educación a mí me parece capital. El otro ser humano, aunque sea pequeñazo y sea un mocazo, el otro es un ser humano y tengo que hacerlo crecer hasta la perfección. Por eso es tan importante la segunda reflexión en este sentido, que es poner a la persona como centro. Sí, pero ¿qué entiendo yo entonces por persona? Cuando hablo de la persona, ¿qué estoy diciendo? Esa expresión que se ha repetido hasta no decir absolutamente nada, ¿no? Porque hay que hacer la formación total de la persona, la formación integral de la persona. Recuerdo ya por los años 82, 84, tuve la gran oportunidad de visitar las escuelas de la Unión Soviética entonces, de la mano de la presidenta de la Academia de Pedagogía, la doctora Malakova, que a mí me sorprendía muchísimo los discursos grandilocuentes que la doctora Malakova nos echaba en cada escuela, diciendo siempre lo mismo, que el fin de la educación en la Unión Soviética es la formación integral de la persona. Yo decía, pues ¿cómo me suena esto? Digo, me suena a escuela católica. Pero evidentemente aquí era otra cosa. Y entonces llega un momento en que me atreví a preguntarle a la doctora Malakova, ¿y para usted entonces la persona qué es? Pues si la persona integral, la formación integral de la persona, para usted la persona cuántas dimensiones tiene. Y ella no estaba muy de acuerdo. Y entonces esto me hizo pensar que tendremos que definir esto claramente. Cuando vamos a poner a la persona como centro, ¿de qué estamos hablando? ¿La persona qué es? Miren, no es momento de lucurar en grandes filosofías, de dar definiciones filosóficas aquí, sino quizás de ser un poco fenomenólogos y analizarnos a nosotros mismos. ¿Yo qué soy, oiga? Yo en tanto de persona que soy. Y yo suelo decir una cosa muy elemental. El ser humano, dejo un montón de definiciones, yo a mí mismo por lo menos me observo que soy un ser que se escribe con H mayúscula. Humano es con H mayúscula. ¿Por qué? Porque tengo un trazo vertical hacia abajo, que me enraiza al suelo, que es mi dimensión biológica. Pero automáticamente me doy cuenta que tengo también una dimensión horizontal,
que es que esta biología pertenece, lo siento, a un yo. Entonces empiezo a sentir mi yo y quiero afirmar mi yo junto a los demás. Entonces surge mi dimensión psicoafectiva y psicosocial, segunda dimensión. Pero claro, yo sigo caminando, sigo mirándome y digo, pero esto casi lo tienen casi otros seres de la creación, incluso los animales, algo de esto tienen. ¿Qué me diferencia a mí de ellos? Y empiezo a darme cuenta que tengo otra dimensión vertical hacia arriba. La tercera dimensión de la H, el tercer trazo de la H. ¿Qué es la dimensión que defino de sentido? De sentido. El ser humano es el único ser de la creación que busca, por necesidad, sentido. Y que no aguanta la falta de sentido. Y cuando no encuentra sentido se siente a disgusto. Y ustedes lo comprobarán en cualquier momento. Me he comprado un libro, así, un tocho enorme. Me he puesto a leerlo y digo, pero bueno, esto no tiene sentido. Si aquí parece que han tirado todas las letras a voleo, una palabra detrás de otra. ¿Quiénes han terminado de leer el Ulises de Joyce? Me quedan de pocos. No, es que hasta la página 100 y pico no se encuentra sentido a eso, y entonces eso se lo lee usted. Tengo que aguantar ahí para encontrar algún sentido, y entonces tiran.